Bien, siguiendo con la continuación del video, bien, el siguiente paso ahora es poder crear las ventanas internas, bien, y para ello debes ir a View, Nuevo, Otro, porque en mi caso yo ya tengo el JInternal, pero en el caso de que nunca hayas creado una ventana interna, tienes que ir a Otro porque no aparece en las opciones de accesos directos, y acá poner JInternal, bien, JInternal, y ahí automáticamente aparece la ventana interna. Damos clic a siguiente y acá le puedes dar un nombre a la ventana. Le voy a llamar módulo especialidad, que es el módulo que vamos a realizar. Bien, y vamos a finalizar. Como se puede ver acá, esta ventana viene totalmente desactivada, o sea, los botones están inactivos, no tiene título ni nada por el estilo. Así que lo primero que vamos a hacer con esta ventana es darle clic derecho e ir a las propiedades. Bien, las propiedades tú vas a seleccionar glosable y en el título le vas a poner especialidad. Bien, así. Cerramos solamente con esas dos opciones. Glosable significa que yo voy a poder cerrar esta ventana. Bien, se activa el botón de cierre. Bien, y el título obviamente es el título de nuestra ventana, y cuando das a cerrar ya tiene un botón activado y el título. Bien, esta ventana se podría agrandar un poco. Bien, y lo que vamos a hacer acá es armar la interfaz para poder mostrar las especialidades y poder insertar una nueva especialidad. Bien, para ello es importante revisar el modelo de datos, que es este de acá, y vamos a trabajar en este sector nosotros, que sería esa parte de aquí. Y si leíste bien los PDFs, la ID especialidad es autoincrementable. Bien, por lo tanto, se inserta automáticamente la clave primaria. El nombre hay que insertarlo 1, ¿cierto? Por lo tanto, el formulario que nosotros vamos a construir debemos insertar solamente el nombre de la especialidad. Bien, por lo tanto, y además, si hacemos un select asterisco, vamos a ver que tiene solamente, o vamos a mostrar dos columnas. Bien, hasta el momento también las especialidades, si yo voy a localhost phpMyAdmin y consulto la base de datos que se llama en este caso clínica, vemos que la clínica tiene, si me fijo en la tabla especialidad y la examinamos, la clínica en mi caso tengo 4 especialidades inscritas. Bien, eh, y obviamente la idea es poder cargar esto en la tabla de Java. Bien, por lo tanto aquí lo primero que vamos a hacer es arrastrar una tabla. Bien, la tabla es grande, entonces es lo primero que arrastramos, achicamos un poco la tabla y vamos a configurar la tabla para que solamente tenga dos columnas. Bien, en la sección de columnas dejamos el contador en 2. En los títulos definimos el ID de la especialidad y definimos el nombre de la especialidad. Bien, además debemos configurar que la tabla no puede ser editable. Bien, entonces desmarcamos las opciones de edición y eso es todo. Bien, por otra parte, voy a revisar de nuevo porque a veces pasa de que no se marca por defecto eso. Bien, y ya tenemos listo la tabla. Si damos clic derecho nuevamente, le cambiamos el nombre a la variable, este control se va a llamar tabla. Bien, podemos achicar un poco más la ventana, por ahí yo creo. Bien, y en este caso es necesario especificar que el formulario, para poder agregar una nueva especialidad, que en este caso vamos a arrastrar un campo de texto, le vamos a cambiar el nombre a txt nombre, bien, un text field, y además de eso un botón que diga guardar. Bien, entonces ya con eso tenemos nuestro formulario listo para poder programarlo. Bien, entonces ese sería el diseño para esta interfaz, considerando esta tabla con dos columnas. Bien, se van a mostrar aquí los elementos y nos vamos a poder agregar un nuevo elemento. Ahora, una vez que tenemos listo eso, simplemente vamos al código. Bien, y en el código lo que tenemos que tener en consideración es que
vamos a tener que utilizar algunos componentes creados en los PDFs, y en este caso vamos a trabajar con la clase DAO, ¿bien? O con la sección DAO, ya que los DAO son las clases que tienen los métodos que nos permiten hacer las operaciones CRUD en la base de datos, ¿bien? Y las ventanas internas, eso es lo que van a hacer. Por otra parte está el modelo, que nos va a servir para poder utilizar los datos que vamos a mapear desde la base de datos, y obviamente vamos a utilizar estas clases para poder ir almacenando algunos de los elementos de la base de datos. Bien. Por otra parte, acá lo primero que necesitamos hacer es hacer las importaciones respectivas. Bien. Como vamos a trabajar con el DAO, recomiendo que importes todo. Bien. Y además, como vamos a trabajar también con el modelo, también recomiendo que se importe todo el modelo. Bien. En este caso, el módulo especialidad lo que necesita es un DAO especialidad. Bien. Se va a llamar DAO igual a new DAO especialidad. Bien. Ahora, este objeto que acabamos de crear llamado DAO vamos a poder ejecutar todas las operaciones de la base de datos. Bien. Ahora, como tenemos una tabla, esta tabla se debe cargar. Bien. Y en algunas clases explicamos cómo poder cargar una tabla. Entonces vamos a crear una función que se va a llamar cargar tabla. Bien. Y esta cargar tabla lo que debe tener es un default table model. Bien. Hacemos un alt enter para que se importe. Le vamos a llamar model. Nos va a pedir un casting. Default. Ahí. Y hacemos un tabla.getModel. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es obtener el modelo de la tabla, ya que la tabla se divide en dos secciones, ¿bien? Una es el control tabla, ¿bien? Y el otro es el modelo, que es el contenido de la tabla. Entonces lo que necesitamos también nosotros, o lo que podemos hacer con el modelo, es con la función getDataVector seleccionamos todas las filas o todos los elementos del modelo y podemos hacer un clear. La idea es poder limpiar siempre antes de agregar elementos a nuestra tabla. Siempre es importante limpiarlo para que no se duplique la información. Posteriormente viene un for each, en donde vamos a tener que recorrer por medio del objeto especialidad, le vamos a llamar ¿Qué vamos a recorrer? Vamos a recorrer una colección, y esa colección de especialidades que están aquí, bien, aquí están todas las especialidades. La función que nos entrega eso lo hace por medio del objeto DAO, bien, y el DAO tiene una serie de métodos, bien, está el insertar, eliminar, actualizar, y en este caso el método que nos sirve es el especialidades, porque esa función hace un select asterisco a la tabla especialidad y nos retorna una lista de todas las especialidades seleccionadas. Bien, luego seguimos con lo que es Java acá. Bien, entonces creamos un objeto, un arreglo, bien, en donde este arreglo vamos a tener que especificar las dos columnas. La primera es el e.getID especialidad, y la segunda columna es que es la especialidad, punto get nombre especialidad. Finalmente, model.addRow, agregamos la fila y hacemos un tabla.updateWe. Bien, y ya con eso ya tenemos cargada la tabla. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es que cuando cargue la ventana, cuando se ejecute el constructor, llamemos al método cargar tabla. Bien, faltaría solamente hacer el botón guardar. Le hacemos doble clic al botón guardar, y el botón guardar lo que debe hacer es lo siguiente: debemos validar que el campo de texto txtnombre punto getText, obtenemos el texto y evaluamos si el texto no es vacío. El signo el signo de exclamación indica que estamos preguntando que si el campo no es vacío, hacemos lo siguiente: hacemos un DAO.insertar, y como vamos a tener que insertar una especialidad, nos pide que ingresemos el nombre.
el nombre de donde lo sacamos del mismo campo de texto, txtnombre, .getText. Bien, luego de eso podemos hacer lo siguiente: jopoptionPaint .show message dialog, y acá generamos el mensaje, que en este caso vendría dado por especialidad creada. Bien, luego de eso podemos limpiar el campo de texto .sectext vacío. Podemos también recuperar el foco y finalmente volvemos a cargar la tabla, ya que debemos visualizar el nuevo registro. Bien, este botón que vemos acá le vamos a cambiar el nombre. Bien, y para ello vamos a ir aquí, clic derecho, cambiar nombre, bt agregar o guardar. Bien, para que se vea más uniforme el código. Bien, una vez que tenemos eso, ya estamos listos para ir finalizando el video. Bien, pero antes de finalizar el video debemos hacer lo siguiente: debemos programar un evento para asociar la ventana principal con el módulo especialidad. Bien, para ello hay que hacer clic en el módulo principal. Bien, debemos seleccionar el módulo especialidad, y una vez que esté seleccionado le hacemos doble clic. Al hacerle doble clic, aquí vamos a generar lo siguiente: como queremos cargar una ventana interna en el módulo, en el contenedor, que sería el Desktop Paint explicado en el video 1, acá tenemos que hacer lo siguiente: módulo especialidad b igual a new módulo especialidad. ¿Qué acabamos de hacer acá? Hemos creado una ventana interna, o sea, esa interfaz que hicimos acá ya la hemos creado en la ventana principal. Luego de eso debemos hacerla visible, porque la ventana viene por defecto oculta. Bien, entonces le hacemos un true. Y luego accedemos al contenedor. Bien, el contenedor, que es el fondo azul o el fondo negro que ustedes tienen, vamos a hacer lo siguiente: si antes había una ventana, hacemos un remove all. Bien, luego de eso hacemos lo siguiente: .add. Bien, y agregamos la ventana. Bien, y finalmente hacemos un contenedor .updateWay. Bien, entonces ya con esto, al ejecutar nuestro proyecto, bien, ahí está, al ejecutar nuestro proyecto podemos seleccionar la especialidad y vemos que la ventana ya se nos carga, y no se nos carga con todos los elementos de la base de datos. Bien, ahora si quisiéramos agregar una nueva especialidad, por ejemplo, medicina general. Bien, ahí está, guardamos. Bien, dice especialidad creada y vemos que se agrega a la tabla. Verificamos ahora o actualizamos nuestra base de datos y vemos que también en nuestra base de datos se ha agregado medicina general. Bien, con esto concluimos el video y básicamente evidenciamos esta ventana interna, y obviamente con el botón ya de cerrar, que la podemos cerrar de forma manual. Bien.